Dios vive en mí. Bueno, hola, buenas noches a todos. Estamos acá nuevamente. Esperamos unos segundos. A ver si se escucha bien o no. Coménteme si se escucha bien. Bueno, este live vamos a invitar a una persona. Sí, a una medium vamos a invitar para charlar un poco de mediumnidad y de todos estos temas, así que bueno, vamos a unirla. A ver, vamos a invitarla. Ahí está. Bueno, Alejandrina, espero que te llegue. Te envié la invitación. A ver. Ahí está. Hola, Cani, ¿me escuchás? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿No me ves? No, no te veo. A ver, Ampliar. apagar la Estoy cámara. buscando la Ahí, forma. ahí sí, ¿no? A ver. ¿Me ves? Ah, sí te veo. Sí, Sí, estoy acá buscando estamos. cómo. ¿Cómo estás, Cani? Bien. Bien. Gracias. Ay, gracias a vos. Qué lindo. ¿Cómo Estoy andas, Cani? probando. Bien. Tranquila. Un poco nerviosa, pero tranquila. Es Se raro, viste sintió que un es. poco eso, se sintió. Nosotros somos medio y lo sentimos. Ay, sí. ¿Qué va a ser? Eh, Acá y bueno, estamos. acá estamos. Agradecida. Primero me quiero presentar. Soy Sí. Alejandrina, medium. Vamos a hablar de mediunidad. Así nos conectamos un Sí. poquito de qué se trata todo esto, ¿no? Y gracias por la invitación, Ay, gracias sí. acá Ay. a que preguntes. Bueno, la verdad muy contenta de tenerte. Sos la Gracias, primera en Cani, recibirte. Un honor. gracias. Y bueno, vos, como ya sabés, siempre estos encuentros siempre son tan guiados, ¿no? No es que lo buscamos nosotros como queremos, sino que son guiados, llegan en el momento que tienen que llegar, todo perfecto. Total, Y, y es hermoso porque los guías nos ayudan de esta manera, ¿no? Diciendo, bueno, vas a hacer la entrevista, hablar con Alejandrina para que se muestre, que se conozcan, a la vez practicar, demostrarse uno mismo también, de expresarse, tantas cosas a la vez que se suceden en un live nada más, a simple vista. Y bueno, quería preguntarte, bueno, puse el título, como ya sabes, Vivir Conectada, bien. y sentí que era tan representativo para vos que nos cuentes cómo fue tu mediunidad y por qué siempre esto de vivir conectada. Vivir conectada, sí, totalmente, porque es como lo que dijiste recién, una veces no se da cuenta de que estamos conectados todo el tiempo, por lo menos en mi caso. En mi caso yo no entendía lo que me pasaba o mi mediunidad. Y cuando entré a este mundo siempre digo lo mismo porque pensé que a todos les pasaba lo mismo y la realidad es que cada uno va despertando a su manera y se va conociendo cómo va conectando, ¿no? No todos los mediums somos de la misma manera y mi mediunidad es muy loca porque yo cuando entro a este mundo me hablaban mucho de trascendidos, de que la mediunidad era algo específico y la realidad es que yo mi mediunidad la veo desde otro punto de vista, ¿no? Porque la mediunidad que yo conecto es con todo y muy especial con Dios, con las razas estelares, con los seres de luz, es como un combo de todo. Entonces a mí me confundía estar conectada desde, no sé, desde las cartas y no entenderlas. Y me ponía y me frustraba porque no entendía las cartas, no entendía, las leía desde otro lado, ¿no? Yo sé que muchas tarotistas la leen desde otro lado, pero a mí me pasaba que me llegaba la información desde otro lado de las cartas. Y todas las mancias que había, es como que se me hacía difícil entenderlas porque entendía desde mi mediunidad. Y entonces entender la mediunidad es un poco loco
Y entenderte también es un poco loco porque estás todo el día como volado, como que no entendés las cosas, como que te hablan y también estás perdido, ¿no? Y es medio loco la mediunidad, por lo menos que a mí me pasó hasta que logré entenderla y hoy en día me entiendo y se me hace un poco más fácil, me divierto, ya es otra cosa. Sí, sigo pasando por cosas similares que pasaba cuando era joven, que es sentir mucho a las personas, como sentir los nervios ahora, o como sentir las angustias, o ir a comprar y ponerte los auriculares porque sentís mucho las energías. No es que las estás viendo todo el tiempo, pero es sentirlas. Te duele la nuca, sentís el peso, sentís los nervios, o de repente te enojas por algo y decís, ay no, esto no es mío. Pero es porque uno también es un humano y también va distraído en la vida. No es que todo el tiempo sos medio ni estás conectada y decís, no, esto no es mío, esto no es mío. No, te pesa a veces la mediunidad, claro, pero con conciencia y es un poquito más fácil. Yo siempre digo, es un poquito más fácil, no te duele tanto y aprendes a discernir, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y bueno, y es verdad, como que también empezar a distinguir todo esto, ¿cómo fue tu proceso de empezar a distinguir la mediunidad con lo que eran tus emociones y con el del resto? Porque no es muy fácil también, primero poner límites, segundo de identificar cuáles son las tuyas, cuáles son del otro, y como decís vos, ¿no? Las mancias que te enseñan de una forma y decís, pero a mí no, yo no puedo leerlas igual, de cómo podés no frustrarte en eso. Y no es fácil, pero te vas dando cuenta a medida que vos te vas priorizando un poquito más. Y como dijiste vos, poniendo límites, ¿no? Porque yo me di cuenta que hasta vivía por los demás, respiraba por los demás. Y el gran maestro fue mi hijo. Entender que yo sentía los dolores de él, vivía por él, sentía el frío, el calor, es como que me había olvidado. La mediunidad es como ser madre, ¿no? Es como ser madre de tu hijo. Porque vos ya te olvidás si tenés frío, si sentís calor, porque pensás por tu hijo. Hace frío, me pongo un abrigo a ver cómo estoy yo. Y esa es la mediunidad, empezar a entenderte que es tuyo y que no. ¿Y se me hizo difícil? Sí, es muy difícil hasta que entendés. A mí me pasó mucho en la pandemia, sentir que me volvía loca y me moría, me faltaba el aire, me costaba respirar, estaba triste, sentía la angustia, el dolor, me dolía todo, no sé, me pasó de todo. Fue un gran despertar mío porque después me entendí que no me estaba haciendo la que me enfermaba ni me pasaban esas cosas que me las inventaba, sino que yo estaba sintiendo el mundo, sentía el dolor del mundo, podía conectar con todas las energías del dolor, de la tristeza, de lo que estaba pasando, ¿no? Y uno a veces no se da cuenta, y esa fue mi gran enseñanza también, aparte de mi hijo, sentir muchas cosas que él pasó y como que me las hice cargo yo. Y también en una pareja, en amigos, en familiares, en muchas cosas que uno se hace cargo y en la mediunidad, cuando sos muy medio, muy sintiente y te pesan mucho. Te pesan mucho y te puede costar tu vida en el vivir el día a día, ¿no? Sí, tal cual. Y ahora que contás todo esto, porque desde que despertaste, desde que ahora que sos mentora, hiciste un gran recorrido, ¿cómo se te fue dando todo paso a paso, ¿no? Porque no es que de un día para el otro sos mentora, sino que todo un proceso. ¿Cómo fue encontrarte vos emocionalmente en este proceso y de decir, bueno, ahora dar ese paso, todo el tiempo dar ese paso de fe, salto de fe, de decir, bueno, me guían para este lado, nos mandamos, de cómo pasar, superar todas esas pruebas? ¿Cómo fue para vos? Es hermoso, pero ahí es donde yo siempre digo que no es fácil, porque me dieron cada cachetazo, y entonces yo cuando entré a este mundo y me decían que era lindo, que tenías que meditar, que tenías que levitar, y yo decía, pero a mí no me está pasando eso, entonces sentía que estaba haciendo todo mal también, ¿no? Y a mí me estaban dando tremendos cachetazos porque los seres de luz, Dios, te da cachetazos, pero no porque te quiere dar cachetazos, es porque vos viniste para algo y te va a enseñar desde la experiencia. Por eso el espiritual creo yo que pasa por muchas cosas porque uno tiene que aprender desde la experiencia, como todo en la vida, ¿no? Pero cuando vos venís a hacer algo y estás muy guiado, y no es fácil porque te guían, pero nadie te dice nada. Nadie te va diciendo nada, a pesar de que
nosotros tenemos los guías, a mí me ayudaron desde muy chica y lo pude entender, que tenía muchos seres de luz alrededor, que tenía mis guías, mis trascendidos, que podía hablar con muchas energías y para mí era normal eso, es como es normal para mí eso. Y eso me ayudó muchísimo a no volverme loca, a no hacer un montón de cosas, porque cuando no entendés lo que te está pasando, es como, en tu cabeza es como que no entendés. Y esa es la locura que nosotros sentimos de decir no estoy loco, porque llega un momento como que decís, te volvés loco, porque te cambia tan repentino que no sabes para dónde ir, y ese es el salto de fe que se dice en la espiritualidad, ¿no? Porque literalmente no sabes qué hacer. No sabes qué hacer y es como que sentís que no tenés ayuda, a pesar de que conectás y sos muy medium. Es como que nadie te dice lo que tenés que hacer. Por eso cuando yo entro en esto de la mentoría, de ayudar en la mediunidad, y todos me dicen, lo haces con tanto amor, porque es como que entiendo el proceso que pasan, entiendo lo que les está pasando, entiendo la mediunidad de no poder entenderla y de que sea tan cambiante, porque somos el camaleón. Yo le digo siempre que la mediunidad es el camaleón. Y que llegue una persona y te pueda entender desde ese lugar, a mí me habría encantado, Y me pasó, pero con mis guías, pero yo no los entendía lo que me querían decir. Y a mí, yo siempre digo, me salvaron la vida, los seres de luz, a mí me salvaron la vida. Por eso cuando me hablan de la mediunidad que es mala o que es fea, sí, porque nosotros estamos pasando por un proceso que conectamos eso. Pero cuando nosotros empezamos a sanar y empezamos a entender este camino, es maravilloso. ¿Y en qué me ayuda la mediunidad en la mentoría? Es que el cosmos entero, bueno, Cani, vos lo has vivido, pero si yo contara, el cosmos entero, los seres estelares, Dios, los ángeles, nos ayudan, nos guían, y vos lo que estás haciendo ahora estás guiada por los seres de luz, por los seres estelares, por Dios, porque también me ayudan a mí a que yo pueda crecer, a que el mundo pueda conocerte a vos, que me pueda conocer a mí, y no se trata de un egoísmo, sino de la simpleza de lo que es la conexión, de lo que somos en realidad, que es verdad que existen los seres estelares, que existe la energía de Dios, y eso es lo que vine a hacer, ¿no? Hablar de la energía suprema y de que todos somos uno. Y bueno, la mentoría para mí es hermoso, y eso es lo que siento que me guían todo el tiempo y que me salvaron la vida, ¿no? Totalmente. Sí, tal cual. Y hablando de este encuentro, que siempre estamos guiados, tal cual, Ale, ahora estamos tan rodeados de los seres, estoy que me están matando. Agradecida totalmente, porque este acompañamiento y esta guía que nos dan y de hacer esta entrevista, esta charla, de tenerlos, también es una aprobación de ello, ¿no? De decir, mira, te estamos reconociendo como medium, como canal, como para poder transmitir, de poder llamar a otras almas, de que se animen, de que a ver, pasamos cosas dolorosas, pero también hay cosas hermosas, que todo el tiempo están, todo el tiempo nos ayudan, todo el tiempo nos dan reconocimiento, ¿no? De como ese empujoncito que capaz que estando solo no hacemos ni nada. Total. Y hablando de esto, de señales y eso, yo quiero saber, porque siempre te quise preguntar esto y yo creo que muchos lo quieren saber, de que el famoso en tu mentoría, de que, bueno, aclaremos un poco que no, que la mentoría que das vos están guiada, están asistidas por los seres de luz, por los guías, por los seres estelares, por todos, que están tan especial que yo viví, ¿no? Pasé por esas etapas y que fueron tan especial, tan únicas, y que no puedo decir que es un curso cualquiera porque no lo es, que cómo se hacen notar y todo, pero yo quiero saber, porque nosotros siempre compartimos como alumnos, los que pasamos por tu mentoría, nuestras experiencias, pero nunca escuchamos tu experiencia. ¿Cómo fue para vos la experiencia de las señales que recibiste antes de empezar con la mentoría? Me refiero, antes de anunciar la mentoría, todas las señales que estuviste, y bueno, dentro del proceso, y ahora que todavía seguís transitando, dando el curso, dictando las mentorías, los encuentros, todas esas señales, las experiencias del día a día, cómo lo vivís, contanos un poquito de esas.
Bueno, lo De vivo. esa locura. Ay, es una locura de verdad, es una locura, pero te enamora tanto. Bueno, para arrancar a hacer la mentoría, bueno, no me fue fácil porque nosotros tenemos que cambiar, yo digo, de piel, tenemos que cambiar como la kundalini, diríamos, ¿no? Tenemos que cambiar de Mm. piel y para hacer algo que yo pueda ayudar a otras personas, tengo que cambiar la conciencia también, tengo que elevar un poco la conciencia y bueno, en ese proceso tuve que dejar un montón de cosas para hacer la mentoría. En primer lugar, un montón de personas se me alejaron de mi vida, ¿sí? Eh, ya se me habían alejado muchas, pero se me alejaron muchas más. Me quedé muy sola. Tuve que hacer una introspección en mí, entenderme, conocerme mucho más de lo que me conocía. Y es como morir una Alejandrina para que nazca otra en mi ser, para que yo pueda hacer esto. Y me empezaron a llegar muchas señales que yo no entendía, no dormía, me han despertado Dios en presencia que nos ha regalado el girasol, me dijeron, y uno dice, ¿cómo Dios te va a regalar el girasol? Sí, a las 3 de la mañana me han despertado, es más, había noche que no podía dormir, me ha despertado y me ha puesto la música en YouTube, porque ya sabemos que todos los mediums dormimos con una luz, dormimos con una musiquita, con un mantra. Yo ahora puedo dormir sin luz, sí, pero es tanta costumbre que a mí me gusta dormir con un mantra y me ha puesto la música de la mentoría, que es Dios vive en mí, y amo, lloré, he llorado noches y noches enteras de amor, porque uno no puede creer tanto amor. Yo era una persona que no creía en el amor hasta que conocí lo que es todo este camino, que digo, Dios mío, no existe otro amor tan bello y tan lleno de amor, literal, todo amor. Y estoy enamorada, enamorada. Y me dieron el girasol, la música para la mentoría, los meses que van a hacer la mentoría, qué se ve en la mentoría. Y la realidad que es una constelación hermosa lo que hacen en la mentoría, porque trabajamos mucho el desapegarse, el soltar y el conocer el amor eterno, que es Dios. Porque nosotros los medium, para conectar desde la mediunidad, debemos limpiar el canal para conectar con lo supremo, que es Dios. Todo el mundo cree que la mediunidad es algo malo y la realidad que es conectar con Dios, recordar quién sos vos, Sí. eso es la mediunidad para mí. Entonces, para que yo pueda ayudar a otras personas a conectar desde el amor, desde la divinidad, yo tenía que hacer un proceso enorme, enorme. Y así como está Dios, también está la oscuridad, que no quiere que ayudes a personas a despertar, porque es la realidad que la oscuridad existe también. Nosotros somos parte de la oscuridad porque tenemos sombra, y nosotros también tenemos que integrar esa sombra en nosotros, porque no es todo lindo. Pero la realidad que sí hay oscuridad y esa oscuridad no quiere que despiertes, ¿no? De muchas maneras. Sí, entonces tal cual. me costó desde ese lado. Es como tener que aprender, crecer en la espiritualidad, aprender desde otras energías para poder ayudar a todos mis alumnos y para poder sostenerlos. Porque yo siempre digo, parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Claro. No lo es. Y Para bueno, hacer cualquier cosa de estas cosas uno se capacita, se entrena, te entrenan, así como en la vida misma. sí. Y mira, se me viene a la mente esto y también aclarar, ¿no? Que se empezó la mentoría el año pasado en la fase de la luna nueva y este live se hizo hoy, especialmente hoy porque también es luna nueva. Quiero aclarar esto porque yo quería, bueno, vamos a hacerlo, pero como hoy yo tenía el día ocupado, dije, no, por favor, déjenmelo hacerlo el otro fin de semana o otro día, el domingo. No decía, no, sábado, pero por favor. Yo los Y, amo, los amo. y yo no entendía, ¿no? Porque también los guías dan el mensaje, pero se guardan sus secretitos, ¿viste? Porque es como, te estoy avisando, bueno, ahora ponete a investigar un poco vos, ¿viste? No. Te doy facilidad, pero Total. no tan. Entonces, bueno, dije, bueno, a ver, ¿por qué tiene que ser hoy? Investigando y siendo luna nueva. Entender que como en el calendario de la fase de la luna ya pasó un año. Y Un año. esta charla
tan de aniversario, a pesar de que en calendario gregoriano, ¿no? Fue el 27, cumple en 10 días, realmente es un año, pero yo veo que todo este tiempo que pasó, y que como te veo como mentora, los cambios que hiciste, porque te pasaste por procesos antes de la mentoría, pero durante la mentoría también pasaste, viviste, hiciste otros procesos en las cuales recuerdo en una ocasión en donde los seres de luz te preguntaron, ¿no? ¿Estás segura de querer continuar? Sí, Contanos un sí, poco cómo sí. lo tomaste, cómo fue ese pensamiento y cuáles fueron ese motor de impulso para decir, no, sigo, porque estás siguiendo. Entonces quiero saber cuál fue la fuerza que te dio para seguir en esto. La fuerza que me dio para seguir es que yo siento que sí existen, que no te lo inventás, que es hermoso la conexión con la divinidad, con Dios, y que si Dios me dio un plan de vida, de alma, ¿por qué rendirme? ¿Por qué rendirme? ¿Que cuesta? Sí, como todo, pero ¿por qué rendirte cuando desde el amor, con paciencia, entendiendo, se van a dar las cosas? Porque sí, me dijeron eso porque se entendía que fue muy loco, porque yo siempre lo digo, Contanos con que detalle. no, pero hay compañeros que creían que yo te pagaba a vos, que le pagaba a otra compañera, y sí que soy muy reiterativa en eso, porque parecía, cuando vos estabas haciendo promoción de la mentoría, ni yo sabía la fecha que iba a pasar la mentoría. Yo no sabía la fecha que íbamos a abrir la mentoría. Y en un mensaje, tus guías, los seres de luz, que nos acompañan a nosotros también, te dieron una fecha de una luna, por eso la luna de hoy, ¿no? El cierre del Exacto. año, la luna de hoy, que todo tiene que ver con todo. Entonces, vos subiste una fecha de una luna y no entendías, y desde tu amor, desde tu confianza, lo subiste igual ese mensaje. Después nos regalaban Sí. canciones en el grupo de mediunidad, nos regalaban canciones de despierta, de que es el momento, aprovechen ahora porque no va a ser igual. Me acuerdo patente las canciones Sí. que eran hermosas, que eran todos los días canciones, 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 y era para que se sumen a la mentoría. Y entonces entender que Dios les está hablando a las personas, y las personas desde el ego que uno tiene, no poder sentirlo cuando todos somos medios, no poder sentir que te está hablando Dios. Y dejen de verme a mí, sientan lo que está sucediendo, lo que les están diciendo, lo que les están regalando, que es Dios en persona. Pero cuando hay mucho ego, y no significa que esté mal ni bien, yo siempre digo que cada uno le va a llegar cuando le tenga que llegar. Pero yo digo, si a mí me hubiera pasado eso en un curso, por eso es como decir, ¿cómo me voy a rendir? ¿Cómo voy a dejar? Cuando Dios hablaba a través mío, a través tuyo, a través de Gaby que está acá, de compañeros que no entendían por qué, que decían, yo no sé por qué estoy dando este mensaje, pero lo doy, a alguien le va a servir. Porque cuando Dios nos usa como canal, eso es la mediunidad. Y cuando nosotros somos medium, no entender, no tenés que entender, tenés que sentir que es Dios en presencia, que no importa la persona, no importa el mensajero, importa el mensaje. Entonces eso es lo que yo dije, no, ¿cómo voy a dejar? Yo fiel a vos, fiel a mí, fiel a mi plan del alma, que es hablar de Dios. Desde que vos podés ser manifestador, desde que vos podés crear tu propio mundo, desde que no es fácil, porque en el proceso de la mentoría, y sí, yo crecí con ustedes, yo no podía poner límites en mi vida, y empecé a poner límites, empecé a tomar decisiones, empecé a crecer espiritualmente muchísimo, y con eso llegó Orígenes, y con eso llegaron otras cosas, y el crecimiento espiritual y de la conciencia es hermoso, y siento que lo volvería a hacer una y otra vez, y sigo, y lo sigo haciendo, Ay, sí. y lo sigo, ¿sí? Qué bello. Es Sí. hermoso. Y qué hermoso. Es hermoso porque tal vez yo que pasé por tu mentoría,
al entrar, que no entendía. Mirá que voy a confesar ahora, porque creo que nunca lo dije. Que no A pesar querías, de que no quería. que dudabas, decías, ¿qué estoy haciendo acá? Dudaba, sí. No Y solo sí, eso, que a pesar de que pasaban las canciones, esto de las lunas, y que yo no entendía que, no había entendido nunca que la luna era la fecha, qué y que yo maravilla. estaba, y yo decía, bueno, voy a esperar que mis guías me digan si me tengo que anotar. Claro, me estaban diciendo, tenés que anotarte, y yo diciendo, no creo, ¿viste? Pero bueno, en eso, ahora me doy cuenta, después del tiempo, de cómo uno, a pesar de ser canal, a pesar de ser medium, de que trabaje y desarrolle, cómo puede, cuando a uno mismo le sigue costando entender las señales, los mensajes, entonces como ver todo ese proceso, decir, wow, es increíble, ¿no? Porque, y que también esto de que sí hace falta, ¿no? Tener guía, hace falta tener algún compañero que te ayuden a explicar, porque así como a mí me ayudaron un montón, yo sé que yo estoy ayudando a otros, pero esto de armar de los girasoles, hablemos de los girasoles, ¿no? Sí, ¿Por qué el símbolo del sí, girasol? sí. Porque el color amarillo, el sol, el girasol, el ser se sostiene entre todos, ser faroles entre todos. Es Es hermoso. como, es un mensaje tan hermoso y a la vez que sea un regalo y mira, y hoy todos lados donde iba, girasoles que Girasoles. veía por todos lados, sí, encontrarme Qué belleza. con los girasoles. Y es Entonces, una bueno, comunidad hermosa. Es una comunidad sí, hermosa entre ustedes, compañeros. Y girasoles es porque nosotros, a mí me explicaban los seres de luz, que nosotros somos, vamos a decir, el Edén. ¿Por qué el Edén? ¿Por qué semillas estelares? mm, Porque somos flores, porque nos riegan y vamos a decir, en el astral somos muchas flores y hay flores que están pudriéndose, hay otras que se murieron, hay otras que están saliendo, hay otras, y todos los seres de luz nos cuidan, nos regan, pero nosotros acá tenemos que hacer el trabajo de cuidarnos entre nosotros, de regarnos entre nosotros. ¿De qué manera nos regamos? Teniendo conciencia, dejar de ser ignorantes. De esa manera nos regamos, siendo buenos con nosotros mismos, porque de esa manera vamos a empezar a manifestar y vamos a traer todo lo que querramos, pero primero tenemos que darnos nosotros, desde el amor. Ese es el riego que nos piden los seres de luz, ¿no? Y los girasoles es que uno solo no se puede sostener porque es muy pesado, entonces los otros lo sostienen. Y el girasol solo vive, ¿no? Mirando el sol, porque necesita el calor, sí, necesita ese sol para vivir. Que nosotros el sol lo significamos, por lo menos yo, y no es casual que tenga Ale Inti, lo tengo desde los mm, 17, 18 años, que significa el sol, claro, ¿no? Entonces el sol para mí es el Padre, es la energía suprema, es Dios, es como la representación de Dios. Y bueno, el girasol forma sí. un sol también, ¿no? Un sol también, Un sí, tal sol cual. hermoso, Sí, hermoso. y siendo nosotros girasoles, también de entender que también somos Dios en parte, que encarnamos Total. y que y aún así creemos que estamos desconectados, que estamos solos, abandonados y qué hermoso de que nada, que encontrarnos con tu mentoría y que nos cacheteen y nos despierten. Que dejen de tener la fantasía que todo es bonito y que todo tiene que ser luz y que Dios es Exacto. racista, ¿no? Porque Dios no es racista. Claro. Y también lo que nos ayuda a entender la mentoría es que Dios no es racista, que nos ayudamos entre todos, que lo primero que hay que trabajar es el ego, que la humildad por sobre todas las cosas. ¿Y por qué Dios, somos Dios nosotros también? Entender por qué somos parte de Dios. Porque si vos decís, mi papá, ¿por qué mi papá? Porque sos sangre de tu papá, ¿no? Entonces sos parte de tu papá, Mm, porque es sangre. Y entonces, ¿por qué le decís padre al padre? Y no te sentís parte de esa energía, ¿no? Entonces claro. ahí es donde nosotros estamos mirando afuera y no adentro. Y cuando nosotros entendemos que todo está adentro, por eso hay que sanar y por eso cuesta tanto despegarse, entender que no perteneces y entender que el otro te vino a ayudar. Y por más que pases lo que pases, que lo abraces desde el amor, porque Dios no juzga. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar tanto? Cuando decimos que hablamos desde la Sí. conexión, desde Dios y juzgamos y señalamos al otro en vez de ayudarlo, decimos que somos trabajadores de la luz y no ayudamos a nuestro hermano. Y estamos
criticando todo el tiempo al otro, que si no es de Dios, que si vos sos de Dios que estás criticando. Dios no hace racismo. Nos enseñan en la espiritualidad muchas veces que tenés que vestir de blanco, digo yo, y que Dios deja a una persona de la calle que no tiene que vestirse en la conexión. Entonces todas esas cosas nos ayudan a entender que nosotros somos Dios, y si somos Dios, ¿por qué juzgarnos? ¿Por qué juzgar al otro? Cuando juzgamos al otro, nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces aprendemos a conectar desde tanto de las raíces que eso es Dios, ¿no? Adentro. Sí, Y para conectar tal desde el amor cual. hay que sanar. Y eso es la mentoría. Por eso muchas almas saben a dónde se meten y tienen un julepe les da, un Te- julepe, porque sabes que Dios te quita lo que ya no te sirve y después te lo vuelve a traer, pero vos tenés que dar ese salto de fe. Y ese salto de fe lo das solamente vos, y dicen, la cobardía no te deja avanzar, el miedo no te deja avanzar, y es real, por eso cuando a mí me dijeron, ¿querés seguir? Todo va a estar en tus manos, quieras o no quieras seguir. Y yo dije, ¿qué? Vamos, cero cobarde, vamos con todo, siempre. Qué hermoso. Ay, sí, 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 me acuerdo de esa Muy vez que lindo. yo no entendía lo que pasaba, y contar que, ¿por qué traigo este tema? Y porque en la mentoría yo noté, cuando empezamos, que los primeros todos los alumnos, la gran mayoría que entran a la mentoría, lo primero que noté es que todo empieza con señales, ¿no? Y que me dio la Sí, casualidad de que sea Metatron. Entonces que muchos, tal vez, vamos a hablar de Metatron porque como es un arcángel tan mal, que tiene mala prensa, por así decirlo, ¿no? De que, mirá, ay, que no sé qué, para algunos espirituales es mala prensa. Y en la mentoría está muy presente y ayuda tanto en la conexión, en ordenarte. Entonces, em, y muchos les tienen miedo porque dicen, no, porque es un arcángel tan poderoso. Entonces, la pregunta es, ¿a qué le tenemos miedo, no? Si es a ese arcángel poderoso o miedo a que podés conectar con un ser que tiene esa prensa de poderoso u otros que dicen que no no es poderoso, sino que es un demonio y cosas así. ¿A cuál es el miedo? Y me llama la atención porque justamente la estrella de Metatron, el símbolo, ¿no? El Merkaba, tanta relación con él, con la fuente, y sea él el encargado de dar las señales a las almas del llamado a la mentoría. lo que pasa que, como te dije antes, me viene que están acostumbrados a las chatarras, a los dibujitos de colores, ¿no? Y cuando vos conectás con la verdad, te da julepe, te da Claro. miedo. Ver la verdad, por eso el espiritual, cuando empieza a soltar el velo, que empezás a ver la verdad y dejas de mentir, te dejas de culpar, y a muchos no les gusta eso. A muchos prefieren que les sigan mintiendo para Mm, seguir culpando. Entonces, cuando vos empezás a ver la verdad, ¿y qué significa Metatron? Es verdad, es conciencia. Es verdad y es mm, conciencia, y esa energía se puede sentir. Yo siempre digo, uno le tiene tanto miedo y me hago cargo porque yo no es que le tenía miedo a los seres estelares, pero sí le tenía miedo a la oscuridad y a lo que me decían de la espiritualidad, ¿no? Porque uno cuando es chico y se hace una película de lo que vive en su familia, ¿no? Y en la familia muchas mm. veces es tabú, es no hables con los muertos, no hables con esto, que las entidades, que el otro, que entonces uno va creciendo con todos esos tabú de los grandes. Vas creciendo hasta que vos encontrás tu verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de cada uno? Si hay un ser de luz, está Metatron, y te está ayudando a sanar, te está ayudando a desbloquearte, te está dando señales para que te despiertes, no te está agarrando de las orejas y te está golpeando, te está ayudando a ver tu verdad. Y la verdad los hará libre, dijo Jesús. Tenemos Mm. mucho miedo a la verdad, a soltar ese velo, a la gran verdad. Eso es Metatron, la Sí, verdad. claro. Y bueno, y así como están los ángeles, los arcángeles, los seres estelares también están tan presentes en tu mentoría. Eh,
¿Cuál fue tu experiencia, esto de compartir tu realidad con con los que se suman a la mentoría? Porque yo noto que hay mucha diferencia con el curso de mediunidad, con el grupo de mediunidad y con esta de la mentoría, y en donde siempre con mucho respeto y cuidado transmitís los mensajes, pero ahora que cuando empezaste con la mentoría y se empezaron a presentar los seres estelares diferentes, eh, ¿para vos fue difícil dar mensaje de ellos y cómo sería? ¿Te sentiste como con ese miedo de ser juzgada, criticada? No, me sentí muy libre, pero a la vez con mucha cautela, porque yo toda la vida sentí como la locura, lo que hablábamos al principio de la mediunidad, ¿no? Entonces que a mí me hablaban de la mediunidad y que conectar con los reptilianos, conectar con lemurianos, conectar con seres que eran mentiras y que era esto, entonces como con cautela, pero no con miedo, porque siempre es como que yo sentí el amor, es lo que me hizo sentir el amor, es la mediunidad y Dios, ¿no? Conectar desde el amor. Entonces siempre tuve eso consciente de que a mí me están ayudando, no me están haciendo daño. Entonces, ¿cómo voy a darle algo a personas para que le hagan daño, ¿no? Si me está hablando Dios, me está mandando sus ángeles. Así como nosotros en la tierra somos guías, vos sos guía, yo soy guía, los girasoles son guías para los nuevos y para ellos también, porque van aprendiendo en el camino. Lo mismo Dios manda a sus guerreros, a sus ángeles, como Metatrón también, es como lo que decía hoy, Dios no señala, los que señalan son las personas, ¿no? Las doctrinas, eso es lo que señala. Pero estaría bueno sentir un poco más y dejar la mente, dejar el ego y sentir un poco más, ¿no? Entonces nunca dudé de eso, nunca dudé, porque a mí me salvó la vida, literalmente me salvaron la vida mis guías. Pero sí con cautela, porque de entender que un reptiliano te puede sanar, un lemuriano te puede dar un amor, un pleyadiano te puede limpiar el tercer ojo, cosas maravillosas, ¿no? Que se unen todos, que están los aviares, los ángeles, los arcángeles, Dios, los maestros ascendidos, los extraterrestres, como le llaman, los aliens, los gatos, no sé, las sirenas, es un conjunto Todos. de energías que está todo, que no tenés que hacer un curso para conectar con las sirenas, está todo acá, están las sirenas, están todos, Claro. que el mar, el Sí. océano te habla porque viven, que las vidas pasadas, pasando, te hablan porque están. Entonces, desde que te enseñe a empezar el aquí y ahora y la conciencia de que todo existe, pero qué querés ser, cuál es tu verdad, y es precioso. Entonces, no, nunca dudé y me encanta y lo hago con una pasión y yo los amo. Yo amo todo este camino y amo mi verdad y voy con eso, ¿no? Voy con eso. Sí, ay, sí, qué hermoso, qué hermoso. Sí. Sí, Sí, yo sí, sí, comparto, sí, sí, pregunto voy con esto eso. de si claro, te preguntaba esto de que si te sentías discriminada o no, porque yo me acuerdo que cuando entré a la mentoría empecé a canalizar y que no entendía los mensajes, no entendía las canalizaciones, porque dudaba de por qué me llegan estas Todo, palabras y todo eso. todo. eh, y también darme cuenta de que daba estos mensajes en el grupo y compañeros y sentir, yo sin darme cuenta, que ahora me doy cuenta de que se estaba sintiendo a mi compañero que no me creía o que decía, ¿qué le pasa Ay, a esta loca, a esta piba? Entonces preguntaba por eso, ¿no? Porque yo sí pasé como, no quiero compartir las canalizaciones, pero no porque no quiera, no crea en el mensaje, sino era este sentir del otro compañero. sí. Entonces yo preguntaba si a vos también te pasó lo mismo, con alumnos o con otros colegas o en otros, o en la vida, ¿no? De chica, en todo, cualquier etapa de tu vida. Sí, no sé si tanto Eh, con alumnos que me haya pasado, pero en mi vida sí. Imagínate, los primeros que te van a mirar son tus familias, son tus familiares los mm, primeros que te van a mirar. Por eso dudamos tanto en la vida de este camino, porque vos decís, tus familiares no te están creyendo y ¿cómo te van a creer los demás, no? Entonces es un gran claro. trabajo interno, ese es el trabajo que tenemos que hacer, porque después cuando vos llegás a este paso de que los alumnos vos les decís cosas y vos ya tenés que tener un trabajo interno. La mentoría a mí lo que me Mm, ayudó
a tener el trabajo en el soltar. La mentoría me ayudó a soltar. ¿Por qué? Porque yo quería darle cachetazos a ustedes para que vean, es más fácil agarrarte y decirte, yo pasé por todo esto y vos que tenés toda la ayuda del cosmos, que te están dando los mensajes, es bajar un cambio, entenderlo y soltar. Eso es lo que a mí me ayudó la mentoría, poner límites y entender que el otro va a despertar cuando tenga que despertar sin apurarlos, pero sí hacer las cosas que me llegan, seguir dando los mensajes, compartir, hablar de ellos, porque sí existen, y los compañeros lo pueden saber porque les llegan mensajes todo el tiempo. No sé, Ale, ¿sabes qué? Vino mi abuelo y me regaló un girasol. Ay, te está diciendo que entres a la mentoría. No sé, fui a Capital y me regalaban girasoles de todos lados, y vos decís, estás pidiendo una señal y no la ves, ¿no? Entonces Claro. eso yo ya lo solté. Te vas, yo te lo digo el mensaje, pero después cada uno lo hace. Han llegado alumnos que decían, no tengo la plata, pedile a los guías. Si te están diciendo que entres a la mentoría, es porque la plata te va a llegar. Les ha llegado la plata y se la han gastado, no han hecho la mentoría. Entonces después uno se queja, uno no lo ve, uno no entiende las señales, uno no entiende cómo funciona, ¿no? Ese es el ego de una persona desde el miedo, desde las carencias. Y bueno, eso es lo que te ayuda a la mentoría, ¿no? A soltar, a entender. Sí, sí, mira, justo hablando de ese tema, a mí me pasó que no quería entrar por el horario, viste, que justo era a las 2 de la tarde, un día de semana, yo decía, no, vale, en ese horario se me complica y no sé qué, y me dijiste, bueno, pero si vos tenés que estar, pedilo, y yo dije, bueno, a ver, le dije a mi marido a ver si podemos arreglarlas ese día al menos, no sé qué, y él me decía, ay, no sé, qué sé yo. Le dije, bueno, Metatron, yo ya lo hablé, decime vos, hace tu magia, si tengo que estar o no tengo que estar. Y ese mismo día, me acuerdo que me freno en un semáforo y miro hacia un costado y veo una patente 111, suena el teléfono. Y ahí dije, y ahí me di cuenta, ahí está, ya estoy anotada en mentoría, así lo sentí. Era el mensaje de mi marido diciendo, listo, ya está acomodado los salarios, así que está todo arreglado. Esa fue una señal para mí hermosa, a pesar de dudar, porque por el horario, por la complicación de las cosas, ¿no? De la rutina, las obligaciones. Entonces fue como, dije, bueno, ya está, no puedo decir que no. Ese es eso soltar. que me trababa a mí. Total, eso es soltar. Uno suelta de cómo tiene que ser y empezás a confiar en los seres de luz, en Dios, en la divinidad y en vos, en que vos estás por el camino que tenés que estar. Eso es lo primordial, empezar a confiar en uno. Por eso desde adentro, y digo, bueno, suelto, porque uno dice a veces, te dejo en manos todo, Dios, suelto, y estás dudando, y tenés un miedo, y entonces, ¿qué soltás? Si soltás, ¿no? Y la ayuda viene, porque no te van a dejar tirado. Imagínate que Dios te diga, che, tirate al agua, a la pileta y no hay agua. No te va a dejar que te hagas daño, no te va a dejar que te hacen horror. Vas a pasarla porque uno la pasa porque no suelta. Y lo puedo decir, bueno, sí, soy... Reconocemos que una también, yo al menos soy un poquito dura de soltar. Claro. Pero bueno, acá tenemos una persona que pregunta, ¿qué enseñás? Así que contanos de cómo se llama la mentoría, para que se entere. La mentoría, al menos que tenga de oído. La mentoría se llama Despertar de la Conciencia con el Plan del Alma, porque tu alma te habla y tu alma te va a decir como el despertar de tu verdad, es la conciencia, empezar a sentir para dónde querés ir y dejar de actuar como robot, dejar de estar haciendo las cosas que se tienen que hacer, sino sintiendo y soltar que Dios tiene un plan para todos, no hay alguien que es especial, pero sí que no vamos a hacer todos lo mismo. Tal vez vos viniste para algo, el otro vino para el otro, cada uno tiene que encontrar y vivir de la manera más tranquila, hermosa, amorosa y perfecta, y manifestando, por supuesto. Manifestando, que no todo tiene que hacer un esfuerzo. Total, pero el salto de fe hay que darlo.
la prueba de fe, diríamos, la prueba de fuego, que muchos mentores lo Sí, hacen pasando, que no sentís las brasas, bueno, nosotros lo hacemos pasando en la vida misma, ¿no? La prueba de fuego, la ave sí, fénix, todas, todos tenemos. Sí, es hermoso. sí, 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 Hay sí, que tal cual, pasarlas. hermoso. Sí. Y a ver, Ale, quiero saber, vos, ya que transitaste todo este año, ¿cómo sentís que fue tu experiencia? Porque yo entiendo que cada alumno que se va sumando, cada alumno que termina, ¿no? Es diferente. ¿Cómo sentís que es la experiencia? Porque no es lo mismo un mes que el siguiente, o más bien del día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo sentís que fue enriqueciéndote de todas estas experiencias? Hermoso. Primero, el soltar la expectativa del otro. Me ayudó mucho a crecer, a entender al otro que tiene sus tiempos, que tiene sus momentos, que a veces conecta y a veces no conecta, ayudarlo desde ese lugar, desde el entendimiento, ¿no? Y también me ayudó a entender la mentoría, porque si bien yo empecé con ustedes, era un loco la mentoría, era como la prueba, ¿no? Y entender la mentoría que tiene sus procesos también. Entender a las personas Mm, que el primer mes es hermoso porque limpian el canal, limpiamos canal, conectamos con todo lo lindo y conectamos con nuestra verdad, que sí que no estás loco, y en el segundo mes es cuando empezás a soltar, cuando empezás a ser consciente de las cosas. Y también entender que se trabaja desde el astral y el tercer mes no te quieres ir. Y porque ya entendés y no te querés ir, ¿no? Porque entendés que estás tan sí. sostenido que soltás, que no te querés ir. Pero también empieza cuando terminan la mentoría, por eso son los girasoles, que me ayudó a mí Mm, también a entender, que se sostienen porque después que terminan la mentoría, empiezan a trabajar acá en la materia. Porque todo lo que trabajaron en el astral se empieza a mover en la materia. Y eso lo tenés que trabajar y ahí se empiezan a sostener. Porque todo lo que hiciste en el astral se empieza a dimensionar acá y se empieza a mover el campo, ¿no? Porque el campo se empieza a mover. sí, Eso sí, sí, de mi ya que pasó experiencia un es, año. sí, sí, sí. Sí. Y en tu experiencia, ¿cómo lo ves? Hermoso, además. Desde, Ya sabemos que lo vas a decir que es todo hermoso, pero... por más que estemos ahí tirados de ser qué hermoso, claro, claro. Desde mi experiencia yo Sí. amo la mentoría porque me ayudó a crecer. La mentoría me ayudó a crecer, a expandirme, a hablar, a dejar los límites, las creencias, porque obviamente que también traía creencias, a pesar de que hice un trabajo enorme. La primera creencia de la mentoría que a mí me ayudó es el amor propio, pero el amor de que sí merezco amor, de que sí merezco que me respeten, porque yo me empecé a valorar, me empecé a respetar y me empecé a ver lo bruja que soy, lo medium que soy, la conexión que tengo, que antes era como muy, bueno, somos todos iguales, bueno, se entiende, era como muy Mm, pasible. Y ahora no. Entonces me enseñó la conexión, el respeto, el que si el otro no me quiere, ¿por qué rogarle? Entender al otro que no era el otro, mm, que era yo, que yo era la que no me estaba viendo, que yo era la que no me priorizaba. Me ayudó un montón y uno dirá, ¿cómo te ayudó la mentoría? Sí, porque yo hice proceso con ustedes en crecer espiritualmente y en materia. Yo trabajé la materia en la mentoría. Ustedes trabajaron en el astral y en la materia, mm, pero más en el astral. Yo ya había hecho proceso en el astral claro. y la mentoría me sacudió en la materia. Me sacudió mucho, mucho. Y me Mm, sacudió con ustedes mismos, de que no entendían y yo no claro. los entendía y bueno, me hizo crecer en la materia espiritualmente. Yo trabajé mucho en la materia porque Claro. entendí que siempre fui muy medium y trabajaba mucho en el astral. Entonces todo para mí era la conexión hablando con los demás en las energías. Y acá en la materia Mm, no. Entonces era como que vivía muy volada y poco terrenal. Y la mentoría lo que me ayudó es eso, a trabajar mucho la tierra, mucho acá en la materia. mira. Sí, Bueno, acá muchísimo. hay una persona que te quiere hacer una pregunta, Ale. Que dicen si, a ver, dice, hola Konami, quisieras preguntar a Ale si te dieron sabiduría. ¿Le dieron sabiduría? Sí, muchísima. Me ayudan a recordar cómo es esto de la sabiduría. Nosotros ya traemos
las vidas que están alrededor de nosotros, ¿no? Porque todo está dentro de este campo. Las vidas que tenemos, vidas pasadas, y la sabiduría se va despertando acorde a nosotros, los dones, la sabiduría, regalos, todo se gana, porque todo se gana. Si vos querés ser campeón en esta vida, tenés que practicar, tenés que meterte en el tema y darlo todo para ser campeón. Y tenés que ganar el cinturón, la corona o lo que vos hagas. Tenés que darlo todo. Acá en la espiritualidad es lo mismo. Hay permisos en el astral. Todo tiene su rango y hay permisos y eso se respeta y eso se gana. La sabiduría se gana. ¿Por qué? Porque muchas veces capaz que vos tenés mucha sabiduría, pero no es que te viene estando sentado así rascándonos. Y no, la tenés que desarrollar. Por eso cuando a mí me dicen, yo soy medium desde que nací, pero no la desarrollaste, y ¿qué sabiduría? Es repetir cosas que no te animaste en otra vida. Entonces la sabiduría se va ganando acorde vos te vas despertando la conciencia, va despertando tu sabiduría y te vas recordando a qué viniste y quién sos. Y sí, también he recibido muchos regalos de los seres estelares, muchos. A medida que vas creciendo, vas evolucionando, vas teniendo más sabiduría, vas recibiendo regalos y permisos, y muchos permisos. Para hacer esta mentoría me han dado muchos permisos, muchísimos permisos, y me los he ganado, con honor. Puedo dar fe que me los gané con honor, sí. Sí, claro. Sí. Y bueno, y esto también explica muy bien, ¿no? De que la mediunidad no es solo con los trascendidos, que todos dicen, ay, sos medio, ay, ves todo el tiempo fantasmas, ves todo el tiempo muertos. No. Y no. No todos los medium ven a los trascendidos. No. Así que bueno, es animarse también. Esto es una invitación hermosa porque no solo animarse, sino para conocerse uno mismo, permitirse de conocerse, de entenderse mejor, no solo para crecer espiritualmente y decir, che, yo soy medium, pero medium voy para esta rama o por aquella, sino más bien de decir, de auto reconocerse uno mismo. Entonces como... en vez de verlo como algo, como un gasto, no, véanlo como una inversión propia para autoconocimiento, como un mimo, como decís vos, Ale, como darse un mimo. Y así que bueno, y por último, antes de terminar acá, yo quería preguntarte algo que nosotros, los que pasamos por la mentoría, los alumnos, te seguimos a vos porque sos la guía humana en esta mentoría, pero me gustaría ver tu punto de vista, cómo te sentís al ver a tus alumnos que pasaron por la mentoría y poder ver ese crecimiento de cada uno. ¿Cómo lo sentís? Contanos cómo es tu experiencia en eso. La experiencia en eso es... He llorado de emoción de decir, wow, ¿cómo se animó? Y yo siempre les he dicho que por más que digan, no sé, no hago nada, pero está sentado acá, es un montón, porque como dice Dios, solo los cobardes no se animan, ¿no? Y ya con el hecho de que estás sentado y que estás haciendo esto, es un orgullo para mí, porque yo conociéndolos, y los conozco hace muchos años, porque ya los conozco hace muchos años, y cuando llegaron, que no hablaban, le tenían miedo a todo, que creían que la mediunidad era oscuro, y esta loca quién es, y qué va a hacer, y yo soy muy liberal, yo hablo muy así, como muy nosotros, somos humanos, ¿no? Como que no tengo un libreto, y me han visto que me he comido las H, y me las sigo comiendo, cómo hablar, y que me entiendan cómo yo hablo. Yo me emocioné muchísimo, y el respeto que hay también me emociona mucho, y verlos hoy haciendo vivos, haciendo reels, hablando de la mediunidad desde la simpleza que es la mediunidad y desde el lugar de lo que ustedes pasaron, y hoy en día pueden ayudar a un montón de personas, y yo me enorgullezco, y con los guías vamos como secándote las babas de decir, Dios mío, lo que se convirtieron, ¿no? Porque para las otras personas, yo siempre digo, es verlos en un reel o es verlo, pero todo el proceso que uno hace en este despertar es muchísimo. Yo los honro porque solo uno que está viviendo las cosas puede saber el proceso que es para vos poder ayudar a otras personas.
desde la experiencia y desde la propia sanación, ¿no? Y que esto no es un juego. Entender que no es un juego, que lo hacemos desde tanto amor, desde tanto conocimiento y vamos aprendiendo todos los días para poder entender a la persona que podemos ayudar, ¿no? Y que no vamos a ayudar a todo el Sí. mundo, entender desde que son muy, muy humanos, que hacen la mediunidad desde la humildad también, ¿no? Desde el respeto. Porque esto que estás haciendo hoy, ayudándonos a nosotros, porque yo siempre digo, no es Alejandrina, sí que me encanta, es mi trabajo, pero uno está haciendo su plan del alma. Y cuando entendés cuál es tu plan del alma, cuál es mi plan del alma, es hermoso, porque vas conectada, vas enraizada y es dar para recibir. Y que hayan entendido eso, es hermoso, es hermoso, es hermoso. Yo estoy feliz de la mediunidad tan sencilla, de lo que me regalan los seres de luz, de lo que les regalan los seres de luz a ustedes y que lo acepten desde ese amor, ¿no? A mí me encanta. Yo estoy Ay, enamorada, gracias, sí. yo estoy Tal enamorada. cual. Y siempre Sí, digo, perdón, y siempre digo no, que no. en lo que pueda ayudarlos, los voy a ayudar y lo mismo recibo de ustedes, ¿no? Tal cual, sí, ayudas un montón y claramente esta entrevista, esta charla, no está planeado, como No, siempre, como todo en la como vida, siempre, como todo, no como está todo, planeada, no hay un como todo. guión, sí preparé algunas preguntas claves, pero todo lo que se habló no está ensayado. Para la gente que siempre Alejandrina comenta, no me pagó para hacer este anuncio ni esta promoción de la mentoría, claramente que no, por favor gente, yo estoy acá porque mis guías me dijeron, vamos a hacer esto, tenía que ser el sábado, yo no quería que sea hoy, pero por mis cosas, mis obligaciones, y dije, mira, yo no tengo tiempo de día de la tarde, así que, no sé, en algún momento será. Y claro, le dije así, me dijeron, y me dice, bueno, a la noche, a las 10 de la noche. Listo, me dieron el horario como diciendo, basta de excusas, lo haces y punto. Lo haces y punto. Pero, así que bueno, estamos acá porque sí, era el momento de presentar esto, de ayudarla. ¿Por qué ayudar? Por lo que dijiste, ¿no? De dar y recibir. Y también de lo que venimos hablando en la charla, de que eh, ayudar porque los seres de luz, mis guías hoy me estuvieron diciendo, de que es una forma de ayudarte, Alejandrina, a vos como mentora, porque ya se te brindó una vez, se te preguntó de dejar, ¿no? De si no querés seguir con esto, podés dejar, abandonarlo, y aún así vos te cargaste la mochila y dijiste, no, vamos, acá no se abandona nada. Entonces ellos también, del otro lado, desde el otro lado, dicen, no, ¿cómo te vamos a dejar tirada? Entonces, y viene este live viene por ellos, este regalo de dar, de ayudar, de mostrar, de hablar de esta forma, de que ella, como que alguien que transitó, y de la guía, y de que, sí, que ayuda un montón, la mentora ayuda un montón, dentro, fuera, pasó, no, pasó la mentoría, ella sigue estando ayudando, Total. y es hermoso porque es una guía humana en donde sostiene dentro, fuera, durante, después de que pasó la mentoría, después del proceso, sigue estando presente. Y entonces se agradece un montón ese acompañamiento. Y eso que nosotros recibimos de vos, ese amor, ese cariño, esa presencia, ¿sí? Porque no nos resuelves nada, pero nos das tu presencia, la calidez de, che, no te suelto la mano, pero avanzá de a poquito. Es Total. es un sostén tan grande. Y bueno, y del otro lado, obviamente, estamos para también sostenerte. Total. Creaste esta comunidad y de celo, de con todos los, con todo, a contraviento todo. Sí, total. Y bueno, hermoso. Así que quería comentarte esto de que sí, los mis guías estuvieron asistiendo un montón, no todos, así que, Total. ay, bueno, Y que quería, y que sí bueno, existen los seres estelares, existe Dios, existe la energía, existen los trascendidos, existe todo, existen, todo es, sí.
todo muchos eso. hablan de diferentes planos, pero no hay planos. Es como que estamos todos en una misma, como si fuéramos un globo. Dentro del globo, Se como pelean, partícula de aire. se pelean mucho. En Orígenes, me sale a hablar de Orígenes porque me lo están mostrando. En Orígenes nos enseñan, no sé si lo dije en Orígenes, en esta parte, pero a mí me enseñan que se peleaban, que la Tierra es redonda, es plana. Lo que pasa que Mm. es redonda donde nosotros vivimos. En el campo donde nosotros vivimos es redonda, pero en el arriba es plano y en el abajo es plano. Por eso se pelean tanto de lo que es redondo o plano, ¿no? Claro, sí. Bueno, qué bello. Pero bueno, para Orígenes será otra charla, en otro Total, momento. Y totalmente. Y bueno, me encantó tenerte, hablar de esto, preguntarte esto que antes no podía preguntártelo, a pesar de que te puedo preguntar en privado, pero dije no, este era el momento de hablarlo desde en un live Lindo. y sí, hermoso. Y creo que me cuentes cómo te sentís, te gustó la charla, la entrevista, porque es la primera vez y es como que siento tanto honor de hacerla. Ay, qué lindo. En- Gracias, sí. Cani. Gracias, gracias. Un honor para mí también. Obviamente somos colegas, obviamente, y es hermoso. ¿Cómo me sentí? Hermosa. Hablar de esto es hermoso. Yo amo hablar de todo esto y es la verdad de nosotros. Y antes de salir al vivo, saqué una carta y mirá, desde la verdad, Ay, ¿no? sí, Desde qué la verdad hermoso. genuina nos acompañó. Y es que es eso, somos la verdad y pasamos por cosas, sí, y podemos ayudar a las personas muchísimo desde nuestra experiencia, desde nuestra conciencia, desde nuestra sabiduría. Y es muy lindo estar acompañados y me encantaría, eso sí que todavía no lo aprendí, pero me encantaría que todo el mundo pueda sentir de esta manera que sí el amor Mm, existe, que sí nos pasan cosas terribles, pero cuando vos volvés a la fuente, cuando vos entendés que nada es malo, si Dios creó el mundo, todo es perfecto. Todo lo que nos pasó es perfecto, lo que sí, nos está pasando es perfecto, pero cuando nosotros empezamos a tener conciencia, nos tenemos que hacer cargo de lo que estamos eligiendo. sí, qué difícil, pero cuando uno lo Difícil. entiende es como, qué alivio que se siente. Pero bueno, mientras tanto Sí, hay que transitar todo eso y claro, pero bueno, sí, pero es ese valor, esa fuerza que uno tiene que tener. Y bueno, totalmente, totalmente. bueno, vamos a Agradecida. nombrar. Ay, gracias, sí. Y bueno, para la gente que se quedaron escuchando hasta el final, muchas gracias. Gracias. Sigan a Alejandrina, chusmeen sus redes, ¿cómo era tu cuenta, Ale? Arroba luz-de ángel-bajo. Igual Bien, así Alejandrina que no creo que haya muchas. no, sos única, es especial tu nombre, es especial tu nombre. Hermosa Sí, Cani. así que bueno. Y de lo que estuvimos hablando hoy es de la mentoría, del despertar de la conciencia con el plan del alma. Por si alguno entraron tarde y no llegaron a escucharlo, ahí está el nombre de la mentoría. Qué Y bueno, linda. muchas gracias, Ale. Gracias por esta Gracias, gracias, entrevista. gracias, gracias. Y a los guías que nos acompañan, porque siempre estamos Sí, acompañados, estamos colorados. Y si bien no nos dicen todo, nos van mostrando lo que vamos hablando. Y obviamente que nos dejan hablar ellos y de repente se van metiendo también, ¿no? Un poquito sí, un poquito y de van bandera. hablando. Es que no aguanta, no participa. Y son parte Pero nuestras, sí, son parte de exacto, nosotros, son exacto, parte de exacto. nosotros. Sí, Así sí, que, tal cual. bueno, gracias, Cani. Bueno, gracias a Gracias, todos a los que gracias, escucharon, que se quedaron hasta el último. Gracias, Ale. gracias, Y bueno, nos gracias, estamos viendo en otro momento. Besos. gracias. Besos. A ver si salgo de acá. Cor- Dale. Bueno. Ay, bueno, muchas gracias a todos que se quedaron hasta el final. Así que los que sientan sumarse a la mentoría, por favor, búsquenla Alejandrina González o Luz-de Ángel-. Mentoría, despertar de la conciencia con el plan del alma. Muchas gracias a todos y gracias por las preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.